Buenos días, vamos a comenzar el culto alabando a nuestro Dios. Comenzamos todos juntos. 부르는 주소서. 나는 안에 내가 살아가는 이유 불이 되는 것 작은 불이 큰 산 모두 태우듯이 나를 쓰소서 불을 내려주소서 내게 성령의 불을 죽어진 영혼 살릴 수 있도록 나를 채워주소서 제단 위에 나를 드리리 열방의 불로 세우소서 주발 앞에 신을 벗고 기도하니 불을 주소서 성령으로 영감받은 불의 사람 되게 하소서 불을 내려주소서 내게 성령의 불을 죽어진 영혼 살릴 수 있도록 나를 태워주소서 제단 위에 나를 드리리 열방의 불로 세우소서 Comenzamos 태우소서 부소서 성령의 불을 태우소서 부소서 성령의 불을 태우소서 부소서 성령의 불을 내려주소서 내게 성령의 불을 죽어진 영혼 살릴 수 있도록 나를 태워주소서 제단 위에 나를 드리리 열방의 불로 세우소서 Sí, Señor. Comenzamos todos juntos. 교회여 일어나라. 교회여 일어나라. 주께서 부르시니 두려움과 실패 내려놓고 교회여 일어나라. 교회여 일어나라. 주께서 보내시니 우릴 부르신 삶의 자리에서 교회여 일어나라. 우린 세상의 빛 하나님의 편지 주의 교회를 통해 세상이 주를 보리라. 일어나라 아버지 사랑으로 아버지 능력으로 서로 하나 되어 그 빛을 비추라. 노래하라 아버지의 사랑을
아버지의 크심을 이 삶의 노래로 주님을 나타내라. 일어나라. Comenzamos una vez más desde el comienzo. 교회여 일어나라. 교회여 일어나라. 주께서 부르시니 두려움과 실패 내려놓고 교회여 일어나라. 교회여 일어나라. 주께서 보내신 우릴 부르신 삶의 자리에서 교회여 일어나라. 우린 세상의 빛 하나님의 편지 주의 교회를 통해 세상이 주를 보리라. 일어나라. 아버지 사랑으로 아버지 능력으로 서로 하나 되어 그 빛을 비추라. 노래하라. 아버지의 사랑을 아버지의 크심을 이 삶의 노래로 주님을 나타내라. 일어나라. 일어나라. 아버지 사랑으로 아버지 능력으로 서로 하나 되어 그 빛을 비추라. 노래하라. 아버지의 사랑을 아버지의 크심을 이 삶의 노래로 주님을 나타내라. 일어나라. 주님의 뜻 알기 원하니 주의 길을 내게 가르치소서. 진리로 날 인도하시고 성령으로 나를 가르치소서. 주의 성령은 선하신 분이니 나를 바른 길로 인도하소서. 주의 말씀 앞에 순종하오니 기쁨으로 깨닫게 하소서. 나의 하나님 주의 뜻을 행하도록 가르치소서. 나의 구원자 되시니 내가 평생 주를 바라봅니다. 주의 길을 가르치시며 진리 가운데 걸어가게 하소서. 한결같은 마음도 하산 주의 이름 두려워하게 하소서. 주의 성령은 선하신 분이니 나를 바른 길로 인도하소서. 주의 말씀 앞에 순종하오니 기쁨으로 깨닫게 하소서. 나의 하나님 주의 뜻을
행하도록 가르치소서. 나의 구원자 되시니 내가 평생 주를 바라봅니다. 나의 하나님 주의 뜻을 행하도록 가르치소서. 나의 구원자 되시니 내가 평생 주를 바라봅니다. 나의 하나님, 나의 하나님 주의 뜻을 행하도록 가르치소서. 나의 구원자 되시니 내가 평생 주를 바라봅니다. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria, de gloria en gloria te veo. ¿Cuánto más te conozco? Quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, de tu amor rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se hallarán por tu voz, mi Jesús
mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Señor. Bienvenidos al culto en castellano del 8 de mayo del 2022. Vamos a confesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció de acuerdo a la voluntad de Dios Padre, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está obrando a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los muertos y a los vivos. Creo en el Espíritu Santo, la Escritura infalible e inerrante como la única palabra de Dios. Creo en la Santa Iglesia, la comunión de los creyentes, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo como Jesús y la vida eterna en el cielo. Amén. El anciano Yong-Oh va a orar por el culto. Dios Padre Todopoderoso, Creador, fuente de vida y de amor, a ti, Señor, que nos amas, nos perdonas y nos sostienes y nos alivias y nos has guiado hasta esta casa de oración. Te damos honra y gloria por tu gracia y misericordia. Señor, por tu amor, por tu compasión y misericordia, nos has llamado para bendecirnos a pesar de los pecados que hemos y estamos cometiendo. Señor, te damos gracias, rogamos tu perdón y te pedimos que nos des la sabiduría, la fortaleza y el discernimiento para vencer las tentaciones del pecado y la humildad para poder arrepentirnos de los errores cometidos. Te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos fortalezca, nos transforme en cuerpo y en espíritu para que podamos llevar una vida merecedora de los galardones que tú nos tienes preparado para nosotros en el reino del cielo. Dios Padre, oramos por el nuevo templo que tú has erigido a través de la visión y las tareas que le has comentado a nuestro pastor Choi. Te agradecemos, Señor, por utilizarnos a nosotros y a nuestra iglesia en esta obra. La semana que viene vamos a dar el culto de inauguración bajo tu gracia y la guía del Espíritu Santo. Que este nuevo templo sea de servicio y de bendición en el ministerio que nos has encomendado. Que nada nos falte en la tarea para la difusión de tu palabra y tu reino. Dios Padre, que a través de este templo tu verdadera palabra de vida y verdad sea enseñada y que todos los que la reciban con el corazón abierto también reciban la llenura del Espíritu Santo y se conviertan en obedientes y fieles siervos a tu servicio. Te pedimos que de ellos surjan los futuros líderes y siervos y mansos, humildes, temerosos de la palabra de ti, Señor, para nuestra iglesia. Que puedan transformar este país tan necesitado de tu palabra y tu guía. Te rogamos, Señor, que nuestra iglesia crezca, multiplique y se fortalezca, dé fruto y sea una fuente de testimonio de tu grandeza. Y que tu bendición y gracia cubra a los que trabajan para la obra y a todos los miembros de la iglesia que están ofrendando y están orando por este templo. Dios Padre, oramos por nuestro pastor Choi y el pastor Kim. Te pedimos que el Espíritu Santo los guíe y los proteja de toda dificultad y oposición en sus ministerios. Que sus oraciones sean escuchadas y respondidas. Te pedimos que los cuides y los fortalezcan en cuerpo y en espíritu. Que los guarde de todo mal, protégelos bajo tus alas y úngelo con tu Espíritu Santo. Que tu mano poderosa esté siempre sobre ellos y su familia. Señor, hoy la copastora Diana nos va a dar la palabra de vida que ha preparado bajo tu guía y oración. Te pedimos, Dios Padre, que el Espíritu Santo la ilumine y la guíe con poder al dar la palabra. Que tenga sabiduría, autoridad y discernimiento, obediencia y humildad hasta el final de su ministerio. Que el Espíritu Santo la guíe, la cuide y bendiga a su familia. Señor, que estas palabras sean palabras de poder, palabra de vida
y palabra de sanación para todos nosotros, para renovar y transformar nuestros cuerpos y espíritus. Te pedimos y te rogamos con anhelo. Bendice, Señor, a los que te han glorificado a través de la alabanza. Ten complacencia de ellos. Derrama tu gracia sobre nosotros, que también estamos acompañando estas alabanzas. Agradeciendo nuevamente por tu gracia y amor, oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Buscamos la palabra de hoy en el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 13 al 15. Disculpen, Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarían si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Vamos a leer la oración conjunta por la construcción del salón de culto. Oramos esperando por el ingreso al nuevo salón de culto, que llenes con la bendición espiritual del cielo y la bendición rica de la tierra a todos los fieles que oraron, ofrendaron y sirvieron para la construcción, que les des a las empresas y los obreros a cargo de la construcción la sabiduría y el entusiasmo, que nos des buen tiempo para que sin accidentes la construcción, que prepares las instalaciones para que no hayan atrasos en la fecha de ingreso, que en los cultos fluya la sangre de la cruz llena de vida para que seamos transformados todos los días, que sea una iglesia llena de esperanza por la siguiente generación, con el reavivamiento de jóvenes como rocíos de la mañana. Que la construcción sea de gloria solo para Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. La copastora Jim va a orar y a compartir la palabra. Vamos a orar. Buen Padre, te damos las gracias. Nuevamente estamos, a pesar de lo que ha sido la pasada semana en nuestras vidas, a pesar de lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, lo que no hemos hecho o lo que no hemos dicho, estamos nuevamente ante vos por tu gracia y tu amor. Estamos para rendirte el culto, para alabarte. Señor, te pedimos en este momento que estamos acá reunidos, que te encuentres con cada uno de nosotros. Señor, que nuestro conocimiento de Dios, Creador Todopoderoso, no sea por palabras, sino por experiencia, no solamente de cabeza, sino con nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestras almas, con nuestra mente por completo. Señor, te pedimos que nos hables, Señor, te pedimos que nos des entendimiento y sobre todo, Señor, que podamos recibir tu palabra y, Señor, ante esta palabra, postrarnos en obediencia. Señor, oramos también en este momento por la construcción del nuevo templo. Señor, esta casa grande que nos diste como un sueño enorme, una visión enorme, se acerca cada vez más a su punto de realización y no sabemos nosotros en nuestra ignorancia todos los planes y proyectos que tenés para esta iglesia. Pero sabemos esto, sabemos que es para la vida, sabemos que es para la salvación, sabemos que es para la redención de aquellos hijos tuyos que todavía no te conocen, que para quienes tenés preparada la vida eterna, no la muerte eterna, sin embargo todavía no se encontraron con vos. Señor, te pedimos que podamos primero nosotros tomar esta visión como nuestra, hacerla nuestra, que esta visión enriquezca nuestras vidas para darle vida a todas las personas con quienes nos podamos encontrar. Te damos las gracias por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el domingo que viene, unos anuncios. Y
Hoy somos súper poquitos, por lo cual durante la semana vamos a tener que usar el teléfono. Yo les pido a los de Fufuyondoe, por ejemplo, que se comuniquen con todos para decirles que el domingo que viene no tenemos culto acá, ¿sí? Tenemos culto a las 11 de la mañana en el nuevo salón de culto, ¿sí? Para todos los miembros de nuestra iglesia tenemos no vengan a las 10 de la mañana, no vengan a las 12 de la mañana, es a las 11 de la mañana en el nuevo salón de culto el domingo que viene. Es un solo culto en todo el día, desde Yunyonbu hasta los adultos. Los únicos que van a tener el culto separado van a ser los de Yongabu y Uchibu. Así que los papás los dejan acá y se van, dan la vuelta y se van al nuevo templo, ¿sí? Tenemos una serie de indicaciones y peticiones, así que yo sé que no suelen fijarse en el boletín, pero tienen el QR. Se fijan, porque hay una serie de indicaciones sobre el estacionamiento también, porque no se va a usar el estacionamiento que estamos usando ahora, porque se van a poner mesas para comida, así que ténganlo en cuenta. Y el domingo siguiente, que vendría a ser el domingo 22 de mayo, nosotros empezamos a rendir el culto en lo que es actualmente nuestro Pondán, el salón de culto, ¿sí? A partir del domingo 22, en coreano se hace en el nuevo salón de culto y nosotros nos vamos para allá, ¿sí? Así que no falten porque van a ser resolongé si somos poquitos, ¿sí? Así que, por favor, a la gente que saben que suelen venir al culto en castellano, si ustedes pueden dar la noticia para que no estén perdidos, ¿sí? Estos son los anuncios. Y vamos a continuar con la palabra del día de hoy. Venimos hablando acerca de la iglesia. Este es el tercer domingo en que hablamos sobre cuyo tema del sermón es la iglesia, ¿sí? La iglesia dijimos que literalmente, ¿qué significa? Significa congregación, o sea, reunión de aquellas personas que recibieron un llamado, una invitación especial, ¿sí? Entonces nosotros como hijos de Dios, nosotros estamos congregados, estamos reunidos en la iglesia porque recibimos esta invitación de parte de Dios para ser parte de su pueblo. Y por esa razón estamos acá. Esto es iglesia, ¿sí? Y nosotros además no somos una iglesia cualquiera, sino somos una iglesia de la comunidad de inmigrantes coreanos, de descendientes de coreanos, ¿sí? Es una iglesia que fue fundada en su momento por la primera generación de inmigrantes, ¿no? Nuestra iglesia en particular fue fundada en el año 1969, ¿no? Entonces, nuestra iglesia como iglesia de inmigrantes tiene determinadas características que no tiene una iglesia tradicional argentina, por ejemplo, o una iglesia en Corea. Nosotros tenemos características diferenciadoras. Y estas características aportan fuerza, pero también representan debilidades para nuestra iglesia. En primer lugar, es fuerza, es fortaleza, porque la iglesia, por ser iglesia de inmigrantes, se llena como casi espontánea y naturalmente, ¿cierto? No sé si, creo que muchos de ustedes no deben recordar, porque algunos ni siquiera habían nacido, pero en los 90 hubo como un pico de inmigración desde Corea a diversos países, incluyendo Argentina. Entonces, ¿qué hubo en los 90? Un pico de crecimiento en todas las iglesias, ¿sí? Porque cuando uno viene a un país diferente, es como casi natural buscar una iglesia entre los coreanos. Entonces, como el crecimiento tiene que ver con estas cosas. Nosotros nunca buscamos crecer, crecemos como espontáneamente. Pero justamente esta es una debilidad para nosotros. Por ser iglesia de inmigrantes, de descendientes, segunda, tercera, cuarta generación de coreanos, nosotros no estamos acostumbrados a convocar gente, a reunir más gente. No estamos acostumbrados a invitar a nuestros amigos, ¿no? O a nuestros parientes. Ha sido de bendición esta iglesia por ser iglesia de inmigrantes, porque como dije, para algunos llegaban a Argentina, a Buenos Aires, y lo primero que hacían el domingo era venir a la iglesia,
¿sí? Porque era el lugar en donde, por ejemplo, en los primeros años de la historia de la inmigración coreana, era el lugar en donde vos tenías información sobre el país, porque desde Corea no podías obtener información, ¿cierto? Aún la embajada de Corea, en Corea de Argentina no proporcionaba información realmente útil. Entonces te caías al país y tenías que empezar a rebuscarte. ¿Qué tengo que hacer? ¿En dónde se encuentran los colegios en donde puedo inscribir a mis chicos? ¿O cómo es esto de alquilar casas? Entonces uno primero recibía ayuda de la gente que conociera, después recibía ayuda en la iglesia. Entonces vos llegabas y por primera vez, tal vez, vos pisabas una iglesia. Vos durante toda tu vida no fuiste a una iglesia. No eras creyente o tal vez tenías otra religión. Sin embargo, llegaste, vos como inmigrante de primera generación, llegaste a la iglesia y pisaste la iglesia. Empezaste a venir por una cuestión de hábito, porque venías y te encontrabas con otros coreanos, había almuerzo coreano o te hacías amigos, había hangarakyo, todas estas cosas, ¿no? Pero venías por hábito y en un momento dado empezaste a escuchar la palabra y creíste. Entonces fue una bendición para muchas personas, porque fueron los primeros en su familia que por ahí creyeron. Entre la gente más grande hay personas cuyas oraciones durante muchos años fueron, por ejemplo, que mi mamá, mi papá creyera. Señoras y señores de 50 años, 60 años, con padres de 70, 80 años, decían, yo necesito que mi papá crean. No creen todavía. Yo soy la primera persona que cree. Mi familia es la primera familia que cree en el resto de mi familia en extensión. Por lo cual, yo hasta me acuerdo, no me acuerdo quién era, una Kwansanim, cuya mamá ya estaba muy enferma, tenía como 80 y pico de pirulos, hizo las valijas y dijo, yo tengo que lograr que mi mamá crea antes de que fallezca. Y se tomó un montón de meses antes de que muriera para predicarle la palabra. Entonces fue de mucha bendición para muchos. Pero nosotros ya no somos de esa primera o segunda generación, ¿sí? Nosotros somos de otra generación. La historia de la inmigración coreana en Argentina se encuentra en otra situación, ¿cierto? Nosotros no estamos recibiendo inmigrantes directos de Corea desde hace mucho tiempo. Nuestra comunidad ha cambiado. Nosotros realizamos culto en castellano, no es solamente en coreano. Los chicos de Chuirakyo, los maestros de la escuela dominical, no enseñan más en coreano, que hace tal vez 10, 15 años se hacía. Nuestra iglesia, que ha sido sumamente bendecida y ha crecido, y hemos sido bendecidos espiritualmente, pero también materialmente, estamos construyendo esta iglesia, este nuevo templo, que marca una nueva etapa para nuestra iglesia. Entonces, este es un buen momento para como reflexionar y pensar, ¿para qué existe la iglesia? ¿Cuáles son los propósitos de la existencia de la iglesia? ¿Por qué nosotros tenemos que existir como iglesia? Ya no necesitamos de la iglesia como necesitaban los primeros inmigrantes, ¿cierto? Para que sea un centro comunitario, un centro cívico. No buscamos nuestras relaciones amistosas dentro de la iglesia. Tenemos más amigos fuera de la iglesia. ¿Qué es la iglesia para nosotros? ¿Y qué tiene que ser esta iglesia tan grande que estamos construyendo? ¿Por qué? Entonces, vamos a ir a lo que es fundamental. Repasemos cuáles son las funciones de la iglesia que ustedes deben de conocer, que han escuchado en alguna ocasión en algún sermón o algún estudio bíblico. ¿Cuáles son las funciones de una iglesia? La iglesia tiene varias funciones. Vamos a resumirlas en 4 en el día de hoy, ¿sí? Que son las fundamentales. La primera, ¿cuál es? La función del culto. Esta es la función fundamental de la iglesia, ¿sí? El culto, la palabra de por sí, ¿sí? Culto significa servicio adecuado para Dios. Es la adoración adecuada para Dios. El culto que es merecedor Dios. Este es el culto, la palabra de por sí. Entonces, cualquiera de nuestros cultos tiene que ser adecuado para Dios. Y es lo
primero que nosotros hacemos cuando nosotros fundamos una iglesia. De hecho, yo lo conté el domingo pasado, me parece, nuestra iglesia es la segunda iglesia coreana fundada en Argentina. Por si no lo sabían, ¿sí? Para aquellos, especialmente los jóvenes, yo parezco muy vieja, que soy vieja, pero quiero decir, cuando digo estas cosas me siento más vieja todavía. La primera iglesia fundada dentro de la comunidad coreana, ¿cuál es? Hanguk-in-kyoe, poco originales, ¿sí? Se llamaba Hanguk-in-kyoe. Y la segunda iglesia fue la nuestra. Entonces, sí, como salió como una parte de Hanguk-in-kyoe y se fundó una nueva iglesia. Y lo primero que hicieron cuando se reunieron fue rendir el culto en una casa familiar, pero fue rendir el culto, porque el culto es lo fundamental, lo básico de una iglesia. Es fundamental y básico porque es lo que Dios busca. Esto dice claramente. En el Evangelio de Juan capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, versículo 23-24, dice: ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, fíjense, esta es la parte importante, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En este momento hay que rendir el culto, ¿sí?, en espíritu y en verdad, porque Dios busca estos adoradores. No es que nosotros rendimos porque se nos ocurrió, es una tradición que impusimos nosotros, es un ritual que deseamos nosotros dar, sino que es Dios quien busca es que sus hijos, su pueblo lo adore. Pero como Dios es espíritu, sigue diciendo en el versículo 24, hay que adorar en espíritu y en verdad. En verdad, la verdad de acá no es que nosotros seamos sinceros únicamente, se refiere a la palabra de Dios. Entonces yo rindo el culto, yo tengo que dar culto, yo tengo que dar adoración por medio del Espíritu Santo que se encuentra dentro de mí, guiados por el Espíritu Santo y por la verdad de la palabra predicada en el Antiguo y Nuevo Testamento. Esto quiere decir que es el culto y es lo que le interesa a Dios. Por eso el culto es esencial, es lo más fundamental. Es por esa razón que decimos: ¿por qué lleve a Andrea? Vení a rendir el culto. No decimos: vení a almorzar a la iglesia, vení a, no sé, tenemos una reunión y salimos a jugar al bowling. No, podemos decir eso cuando somos pequeños, pero nuestra intención, lo sabemos y todos los otros también lo saben, es que vengan y rindan culto. Vamos a jugar al bowling, pero en realidad la intención es que vengan a rendir el culto, ¿cierto? Entonces, es lo más fundamental. ¿Por qué? Porque nuestra identidad se basa en esto. ¿Nosotros quiénes somos? Somos pueblo de Dios. Yo tengo mi nombre personal, pero fundamentalmente mi identidad, esencialmente, básicamente, es ser hija de Dios. Y un hijo de Dios, el pueblo de Dios, lo que hace es adorar a Dios. Luego, la segunda función es la función de la comunión. La comunión es esta relación que entablamos con los otros miembros de la iglesia. Vuelvo a decir, nuestra iglesia y cualquier otra iglesia. Yo quiero que seamos también en este sentido muy claros. Tal vez porque somos una comunidad de inmigrantes y nuestra comunidad no es tan grande y hay tantas iglesias, uno tiende a trazar como una línea divisoria entre iglesia e iglesia. Bueno, tu 교회 hace esto, mi 교회 hace esto, y como que somos dos cosas diferentes. Y no es así. Cada uno de nosotros somos iglesia, dijimos, iglesia personal, individual. Congregados somos 제일교회. Nuestra iglesia, 중앙교회, 베델교회, 신성교회, 한국인교회, somos también una iglesia unida. Entonces, cuando hablamos de comunión, hablamos de comunión, relación entre todas las otras iglesias individuales, más allá de cualquier chapa que tengamos en la puerta, mientras seamos iglesia, cuerpo de Jesucristo, ¿sí? Entonces, la comunión que nosotros compartimos, la compartimos en la medida en que nosotros estamos predeterminados por nuestra identidad. Esta es una relación que está predeterminada por nuestra identidad como iglesia. En la primera epístola de los Corintios,
dice esto: ciertamente beber de la copa de bendición por la que damos gracias no es compartir la sangre de Cristo. Comer del pan que partimos no es compartir el cuerpo de Cristo. ¿Existe un solo pan? Valdría lo mismo decir existe una sola sangre, ¿sí? Nosotros somos muchos. Eso significa que cuando todos comemos y compartimos ese pan, formamos un solo cuerpo. O sea, nosotros tenemos una sola fe en Jesucristo. Beber la sangre de Jesucristo, comer el cuerpo de Jesucristo, la carne de Jesucristo, quiere decir tener fe en Jesucristo. Que su cuerpo haya sido desgarrado, que haya sido derramada su sangre para morir por mí, me da salvación. Yo creo en eso. Quiere decir, cuando yo digo, yo bebo la sangre de Jesucristo, como la carne de Jesucristo. Entonces, al creer en Jesucristo, al tener esta fe, somos un solo cuerpo. Mi identidad como iglesia personal, ¿sí?, existe en la medida en que yo estoy conectado con otros para ser el cuerpo de Jesucristo. Entonces, como somos del mismo cuerpo, esto me predetermina a que yo tenga comunión con mis hermanos sí o sí. Yo sé que existen personas que vienen a la iglesia y dicen, yo rindo culto, pero no me interesa tener comunión. No me interesa esto de hacer kuyeonyebe, hacer chondobe o participar de eventos como papás de Yunyonbu, Yongabu, o de interesarme por cosas que le ocurren a otros hermanos. Esto ocurre, por ejemplo, esto es lo que ocurre en las iglesias grandes, no grandes del tamaño nuestro, sino las mega iglesias, ¿no? ¿Por qué la gente se congrega cada vez más en las mega iglesias, no en las iglesias más pequeñas? Porque en las mega iglesias les cuesta llevar, ¿no?, la cuenta de su gente y los eventos de las vidas y de invitarlo continuamente. Vos podés haber venido a la iglesia durante un año y nadie te conoce. Entrás antes de que empiece el culto, salís, apenas termina, no saludas a nadie. Es por esa razón. Pero la palabra de Dios dice, ustedes son un solo cuerpo. No están despegados. Si son un solo cuerpo, aunque ustedes se renieguen y digan que no, ustedes, si les ocurre algo o si a los otros les ocurre algo, ustedes son afectados. Y yo influencio a otras personas. Esta no es una cuestión de elección nuestra. Entonces, si no es cuestión de elección, el hecho de compartir todo con este cuerpo, porque somos un solo cuerpo de Jesucristo, ¿qué hay que hacer? Hay que compartir comunión bien. No hay que negarse. Porque si ustedes dicen, ay, bueno, no importa, yo dejo de ir, que nadie se entera, nunca dice gran cosa en la iglesia. Y creen que eso no afecta. Oh, yo dejo de hacer y de relacionarme con la gente. Creen que eso no afecta. Para aquellos que hace mucho vienen a nuestra iglesia ha tenido momentos de mucho sufrimiento, de divisiones o de cosas feas como, ¿no?, de penetraciones de cosas feas como de hace unos años de Shincheonji. Y eso dicen, bueno, pero no pasó nada. Bueno, la gente que es más culpable no está más, entonces no nos afecta. Es mentira. Las cargas, los sufrimientos y el daño persiste, porque somos un solo cuerpo. Algunos dicen, ay, sí, se deshicieron de la persona que dicen que es el culpable de este otro hecho y como lo cortaron como si fuera nada, ¿sí? Y no se preocuparon. Esa fue, el corte es relativo, ¿no? La expulsión fue relativa, pero además de eso, que eso no nos afectó.
afecta a las familias, a los amigos, a los que los rodearon, a los que estuvieron bajo la influencia de el cuestionamiento, el sufrimiento que tuvieron que atravesar personas que tal vez no estaban directamente afectadas, sin embargo están relacionados porque los que fueron dañados se encuentran en relación conmigo. Fue mucho. Hay repercusiones. Dentro del cuerpo de Jesucristo, por más pequeño que sea el daño, lo padecemos todos. Lo que pasa es que muchas veces no somos lo suficientemente sensibles con discernimiento como para sentir eso. Pero somos un solo cuerpo. Y si nosotros recordamos esta verdad, porque es muy difícil para nosotros recordarlo, porque vivimos en un mundo en donde cada vez somos más individualistas y consideramos que ser individualista es lo correcto. ¿Sí? Es como vivimos tiempos semejantes a los de los últimos capítulos del libro de Jueces, cuando dice, como no había un rey, cada uno hacía lo que se le, en palabras mías, se le cantaba, lo que le parecía bueno. Y vivimos tiempos así. Entonces, decir somos un solo cuerpo parece que va en contra de toda la lógica del mundo, pero somos un solo cuerpo y debemos recordar esto. Y si recordamos esto, no podemos dañar el cuerpo, no podemos dañar al otro, no podemos perjudicar al otro, no podemos abusar del otro, que es parte de la iglesia. Que nosotros sabemos que ocurre de manera a veces inconsciente, a veces consciente, pero hay esto. Es porque no se acuerda esa persona que es parte del cuerpo y que todos somos uno. Entonces, la segunda función es la comunión. La tercera función es el servicio. Una vez que somos parte del cuerpo de Jesucristo, nosotros, cada uno siendo diferentes, tenemos la responsabilidad de servir a partir de mi característica, cualidad diferente. ¿Sí? En el versículo 11 y 12 del capítulo 4 de la epístola a los Efesios dice, Él mismo constituyó a unos, Dios, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto no quiere decir que estos son los únicos servicios. En otras partes de la Biblia habla acerca de ayudar a los otros, acerca de servir a otras personas, acerca de profetizar, acerca de traducir los dones de lengua, acerca del don de la lengua. Hay un montón de otros servicios, ¿sí? Pero fíjense lo que dice después en el versículo 12, dice que constituyó un montón de estos ministerios diferentes. Esta es la otra palabra que usamos dentro de la iglesia cuando hablamos de servicio, es ministerio. O sea, yo soy Sonseñim, soy maestro de la escuela dominical, yo realizo el ministerio como maestro, ministerio de enseñanza en la escuela dominical. Yo soy parte del grupo de alabanza, yo realizo el ministerio de alabanza. ¿Sí? Entonces dice que existen estos diferentes ministerios, ¿para qué? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. El servicio existe para edificar el cuerpo. O sea, los servicios, los ministerios son todos diferentes, pero tienen un solo propósito, que es edificar el cuerpo de Jesucristo. Edificar el cuerpo de Jesucristo quiere decir convertir, esto lo dijimos el domingo pasado, convertir la iglesia, este cuerpo de Jesucristo, en una morada apta para Dios, en una residencia permanente para Dios, en un lugar en donde viene el Espíritu Santo y dice, yo permanezco acá siempre, no va a haber posibilidad de que yo mueva este candelabro de este lugar. Acá voy a estar eternamente. Es construir un lugar así. Entonces, prácticamente nosotros dentro de la iglesia tenemos diferentes ministerios ya preestablecidos. Hay ministerios que son necesarios, sin embargo, no existen, porque a nadie se le ocurrió, ¿sí? A nadie se le ocurrió tomar la molestia de crear ese ministerio, no que no se den cuenta que hay necesidad. Vemos que hay necesidad, lo que pasa es que comprometernos para crear un ministerio es mucho laburo,
¿cierto? Entonces no crean ese ministerio. Pero existen diversos ministerios dentro de la iglesia y nosotros servimos en esos ministerios dependiendo de nuestra cualidad. ¿Para qué? Para que tanto nosotros como los otros del cuerpo de Jesucristo se conviertan en residencia apta de Dios. Eso es lo que hacemos cuando nosotros servimos dentro de la iglesia. Si yo hago Songade, nosotros no tenemos Songade por ahora, oremos que en algún momento tengamos Songade, pero si yo hago Songade, lo que yo hago es con mi talento o mi gusto, mi capacidad para alabar a Dios, alabe para que el otro pueda crecer para convertirse en morada para el Espíritu Santo. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que, además, ¿por qué les digo esto? Nos tenemos que preguntar si lo que yo realizo sirve para eso, ¿cierto? Y el servicio, como somos parte del cuerpo, tampoco es una opción. Es realmente, decir esto en el segundo culto es siempre un poco más complicado. ¿Por qué? Porque en su mayoría son papás jóvenes. Por eso también tenemos problemas de asistencia, ¿cierto? Dependiendo, hoy se me enferma uno, la semana que viene se me enferma otro, la semana siguiente me enfermo yo, ¿no? En el invierno especialmente. Los chicos son muy chiquitos, tienen toda la semana de mucho trabajo y tal vez anoche no durmió bien uno de los nenes. Es complicado. Pero es el momento en que se toman este descanso, es para prepararse para otra cosa, porque nosotros servimos porque hemos sido servidos, ¿cierto? Nosotros llegamos a este lugar a donde llegamos como seres humanos, como cristianos, como hijo, hija de Dios, porque hubieron personas que se sacrificaron y nos sirvieron, que realizaron su ministerio para nosotros. Yo quiero compartir con ustedes 2 fotitos muy simpáticas, las fotos que encontré, porque estamos haciendo como una especie de relevamiento del pasado. Si ustedes ven acá, hay maestros que ya no están más. Por ejemplo, estas 2 maestras se fueron a Corea, que durante muchos años estuvieron sirviendo, fueron sonsenim de alguno de ustedes. Pero fíjense, acá está Rebeca, que es sonsenim de Chungdungbu, ahora, Pak Rebeca. Acá está Elena, que es de Chilgonji, que ella, hasta antes de ir a China para estudiar, bueno, ahora sigue estudiando, pero online, desde acá, también fue profe. ¿Por qué? Porque esta gente, cuando era pequeña, tenían sus sonsenim, tenían su Pujangjipsanim, tenían su Chondosanim, tenían sus... los chicos un poquito más grandes de Kodungbu que venían y los ayudaban. Esto es en un Songgyeonghakyo, ¿no? Vamos a ver la siguiente foto. Esta. Y esta foto yo veía y decía, hay gente que no reconozco, por ejemplo, ¿no? Pero acá se nos fue a otra iglesia directamente porque es el hijo de Kuyong Moksanim, así que no cuenta, ¿sí? Elías. Acá está Johnny, Kang Sujin, Meli, Ailén y Isabel, ¿no? Ahí atrás está Puka, ¿no? Y yo veía esta foto y decía, esta es la razón por la cual estos niños, que son ya jóvenes ahora, se levantan todos los domingos, vienen y hacen el culto a las 10 de la mañana. Algunos están dormitando, hacen el culto como pueden, a las 10 de la mañana. Hay algunos que vienen desde antes para hacer la alabanza, después se van para hacer Chuirakyo. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes, porque acá también, por ejemplo, Kim Nami Jipsanim, Coli, Débora, todos fueron sonsenim, fueron profes en su momento, porque ustedes lo hicieron. Porque ustedes hicieron, los chicos ahora, que en ese momento eran pequeños, se convierten en jóvenes y sirven y cuidan de sus hijos, ¿no? Aun si el servicio no fuera necesario porque somos parte de un mismo cuerpo, el hecho
Y la gracia que hemos recibido, el amor que hemos recibido, las enseñanzas que hemos recibido, hacen que nosotros sigamos sirviendo. Y yo a veces escucho esto de las Chipsanim, ¿no? Dice, ¿se acuerdan de cuando ellas eran jóvenes y las Chipsanim venían y les retaban, decían, ¿por cómo no saben hacer arroz? Les enseñaban, se quedaban al lado cortando las cosas y son ellas las que hacen eso ahora y enseñan a los más jóvenes. Este es el servicio dentro de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos la función de culto, de comunión, de servicio. Y luego hay otra función, una cuarta función, que es diferente, un poquito diferente a las anteriores, que es la del testimonio. Testimonio, en griego, es una palabra que da origen a mártir. La palabra mártir proviene de esta palabra testimonio. ¿Por qué? Porque cuando vos dabas tu testimonio de tu fe, porque habla de eso, cuando evangelizabas, cuando vos misionabas, te convertías en mártir en los primeros años de la iglesia, ¿no? Los años de la historia de la iglesia. Sin embargo, esto es lo que nuestro Señor nos pidió en el momento en que ascendió al cielo. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice que vamos a recibir el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Esto es lo que nos pidió el Señor. Sin embargo, esto es lo que nos convierte en mártires. Entonces quiere decir que esto de dar testimonio es diferente a los otros ¿en qué? En que hay más daño y sufrimiento y dolor en nosotros que beneficio. El rendir el culto, el mantener la comunión, el dar servicio, es bueno para nosotros. A nosotros nos conviene, nosotros somos beneficiados. Hay bendición para nosotros, ¿cierto? Si hay gente que sirve y nos sirve, es cómodo para nosotros. Si mantenemos comunión, es feliz para nosotros. Si rendimos el culto, recibimos la gracia de Dios. Pero si somos testigos, somos más mártires. Entonces es diferente. Esta es la razón por la cual muchas veces a nosotros no nos gusta. Si no nos conviene y no es, encima provoca sufrimiento, es necesario hacerlo. Además, somos nosotros, entre nosotros, con dar culto, con tener comunión, con dar servicio, nos mantenemos re bien como iglesia. ¿Para qué salir a testimoniar? Para la iglesia actual, los miembros de la iglesia actual, lo que son cuerpo actual de la iglesia, no hay beneficio aparente esto de dar testimonio. ¿Es así? ¿Realmente es así? ¿Qué ocurrirá si nosotros dejamos de dar testimonio? Dar testimonio de qué es? Del Evangelio. No estoy hablando de la Biblia, no estoy hablando de no predicar, estoy hablando de predicar el Evangelio. ¿Somos pecadores? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que creer en Jesucristo, no hay otra manera de salvación, tenés que arrepentirte y creer en Jesucristo. Este es el Evangelio. No predicamos esto. De esto se trata el testimonio. Cuando uno testimonia esto. Entonces, si no hacemos eso, ¿qué ocurrirá? No nos va a afectar en nada, sí, pero la palabra, escuchamos buenas palabras desde el púlpito. ¿Es necesario? ¿Qué ocurre si nosotros dejamos de predicar el Evangelio? Si dejamos de predicar el Evangelio, la iglesia termina desapareciendo. ¿Por qué? Porque si nosotros no predicamos el Evangelio, no enseñamos el Evangelio, nosotros nos quedamos entre nosotros encerrados, como si fuéramos un estanque, ¿sí? No hay flujo de agua nueva para nosotros. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Nosotros no sacamos agua de nosotros, no entra agua nueva, es hervidero de mosquitos y de enfermedades. Se pudre y desaparece. Esto es lo que ocurre. El testimonio lo que permite es que nuevas personas que nunca conocieron a Dios conozcan a Dios. Que esas personas se acerquen a la iglesia.
El poder de vida de una iglesia proviene de esas personas. Lamentablemente no de nosotros que creemos desde hace 20, 30, 40 años. El poder de vida, la vitalidad, la fuerza, las obras provienen de la gente que conocieron por primera vez al Señor y es cuando tuvieron este primer contacto, la primera experiencia, el primer amor con Dios. De ahí proviene el poder. Y si nosotros dejamos de predicar, la iglesia se va a achicar, se va a achicar, se va a achicar para desaparecer. ¿Y saben qué es lo que ocurre cuando desaparece la iglesia? Desaparece este corral que tenemos nosotros, este cerco que tenemos nosotros de protección. ¿Para qué? Para predicar el evangelio y educar a las ovejas con la palabra. Si nuestra iglesia pierde fuerza y desaparece, se achica, nosotros perdemos el poder para enseñar la palabra de Dios y educar a las personas con la palabra de Dios. Entonces, en ese momento, ¿a dónde vamos a ir para que nuestros hijos conozcan a Dios? Para que nuestros nietos conozcan a Dios, para que nuestras futuras generaciones conozcan a Dios. Yo ni siquiera estoy hablando que tengamos un amor universal. Pensemos en nuestros descendientes nada más. ¿A dónde van a ir a conocer la palabra? Si nosotros no testimoniamos el evangelio y mantenemos continua vida dentro de la iglesia. Algunos pueden decir, pero no me interesa. Yo con que mis hijos, nuestra familia va a ser súper creyente. Nosotros no necesitamos que venga nueva gente. Va a ser súper creyente, vamos a seguir viniendo a Chilqué y nuestros nietos también van a hacerlo y van a casarse acá. Es mentira. Observen a su alrededor. ¿Cuántos dentro de la familia, al ser adultos, tener su propia familia, siguen viniendo o no? Es de gran bendición si todos los hijos de la familia, con sus respectivos cónyuges e hijos, vienen a la iglesia. Que puedan mantener la fe, que puedan mantener la comunión, que puedan mantener el servicio, que puedan rendir el culto. Es de gran bendición porque es extraño. Nosotros tenemos que defender la iglesia porque dependiendo de la subsistencia de la iglesia, nosotros vivimos o morimos. Nuestra subsistencia, nuestra existencia, depende de la existencia de la iglesia. Nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia individual, no podemos existir aparte de la iglesia institucional. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Esto que tenemos nosotros, que es el testimonio del evangelio de la vida, lo tenemos que dar, lo tenemos que entregar a la gente que no conoce, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos, a nuestra familia. De esto no solo depende las vidas de ellos, depende de nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. ¿Desean ustedes ir al cielo? Y no me importa, mi hijo, mi nieto, cada uno, la vida al fin y al cabo es de uno. Si es así, yo no puedo convencerlos. Pero ¿nos importan nuestras futuras generaciones? Nos tiene que importar la supervivencia de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, la vitalidad de la iglesia. No existimos como pueblo de Dios sin la iglesia. El pueblo de Israel, cuando es exiliado a Babilonia, escucha, una vez llegados a Babilonia, la noticia acerca de la destrucción del templo. Ya no tienen más templo en donde adorar a Dios. ¿Y qué es lo que hicieron desde Babilonia? Levantaron sinagogas. Las sinagogas tal como nosotros conocemos, si ustedes alguna vez han ido a la sinagoga, ¿sí? La sinagoga como conocemos y el culto que rinden como conocemos ahora empezó en ese momento. ¿Por qué?
Porque este pueblo de Dios, de quien nosotros aprendemos tanto, del cual nosotros aprendemos tanto, al cual nosotros criticamos tanto porque nos parece muy tonto y necio, sabía algo que nosotros ignoramos continuamente, y es que la palabra de Dios, la iglesia de Dios, el templo de Dios, es lo que construye su identidad como pueblo de Israel. Nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, como hijos de Dios, sin la iglesia no existimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de ahora en adelante? Tenemos que testimoniar. ¿Y cómo testimoniamos? Testimoniamos bien si cumplimos previamente bien las otras funciones. Una persona que testimonia bien es una persona que rinde culto bien. Es una persona que mantiene bien la comunión. Es una persona que sirve dentro de la iglesia. Yo di el mismo ejemplo en el primer culto. Vieron que en esta semana, el viernes, hubo el evento de Reina en el colegio de Jujuy. Por eso el miércoles se fueron 38 personas, un contingente de 38 personas al colegio de Jujuy y estuvieron laburando jueves, viernes, el sábado descansaron y llegaron sábado a la noche porque se tomaron ese vuelo, no había otro vuelo, y llegaron a la madrugada y vinieron a rendir culto, muchos al primer culto de las 10 de la mañana. Y uno dice, ¿por qué? ¿Tuviste que poner el aéreo? ¿Sí? El hospedaje lo pagas vos, vas ahí y todo el día estás parado trabajando, limpiando verdura, cortando verdura, cocinando, después vendiendo, sonriendo a la gente, ¿no? Horas y horas, horas, y como van a enterarse después cuando hagan los anuncios la copastora Han, 3.000 personas pasaron, más de 3.000 en realidad para mí, porque después dejaron de contar las entradas, dice. ¿Por qué hacemos eso? Para dar testimonio. Es para dar testimonio. No se predicó el evangelio en ningún momento dado, pero dan testimonio por su presencia, por su forma de servir, por cómo hablan, por cómo sirven, por cómo sonríen, por cómo se visten, por cómo se tratan entre ellos. Se da testimonio. Y dan testimonio porque son personas que rinden el culto, que mantienen la comunión y que dan servicio. No existe uno solo que tenga tiempo libre, no tenga nada que hacer más que tirar manteca al techo y por eso se fueron en esta semana para servir. Están todos ocupados, tienen mucho trabajo, tienen un montón de responsabilidades en su trabajo, en su casa, en la iglesia. Fueron porque son personas que vienen haciendo bien las 3 cosas previas. Y estas personas tenemos que ser algunas dentro de la iglesia, no, todos nosotros tenemos que serlo. Podemos tener colores diferentes, podemos tener estilos diferentes, pero tenemos que cumplir estas 4 funciones sí o sí. Porque si nosotros no lo hacemos, nos enfermamos como iglesia. Si nos enfermamos nosotros individualmente como iglesia, nuestra iglesia se enferma. Si se enferma nuestra iglesia, no hay un futuro para nosotros. Entonces, yo los invito en esta nueva etapa de nuestra iglesia, frente a los nuevos grandes desafíos, terribles miedos de este mundo, los invito a que sean buenos adoradores, sean buenos compañeros, buenos amigos en la fe, hermanos de la fe, sean buenos en el ministerio del cual ustedes estén a cargo para dar testimonio de vida que da vida. Vamos a orar en este momento, un momento, vamos a clamar Chio y vamos a pedir ser buenos testigos. En mi vida personal, cuando estamos con nuestros amigos, con nuestra familia sobre todo, queremos ser buenos testigos de la fe para nuestros hijos. ¿Cuántos papás fallamos en esto? Es porque no somos muchas veces buenos testigos que nuestros hijos pierden sus caminos. Queremos ser buenos testigos para nuestros hijos. En la iglesia, fuera de la iglesia. Ante los creyentes, ante los que no son creyentes. Para esto queremos ser buenos adoradores. Queremos ser un
buenos servidores, queremos ser buenos hermanos, Señor. Vamos a clamar tú y yo una vez y vamos a orar. Padre, a todos tus hijos aquí presentes y los que no están presentes, Señor, te pedimos que te acuerdes de cada uno de estos hijos y los conviertas en una iglesia, una morada digna para que permanezcas eternamente dentro de ellos, para que la luz de tu palabra, tu presencia, para que la luz de tu poder y tu guía siempre esté iluminada, Señor. Señor, te pedimos que los toques a cada uno de estos hijos para que sean buenos adoradores, que su culto sea de agrado para vos, para que sean buenos hermanos en la fe, para que puedan ser buenos servidores y sobre todo, Señor, que a través de su vida, de las cosas que muestran, que dicen, que testimonian, sean testigos ejemplares de tu pueblo, para que donde ellos se encuentren siempre brote vida, siempre fluya vida y pueda dar vida para aquellos hijos tuyos que aún no te conocen y que tienen que conocerte, que tienen que ingresar al reino de los cielos para la vida eterna y no terminar en la muerte eterna, Señor. Te damos las gracias por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a finalizar el culto con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén.